Bueno, vamos a seguir la segunda parte de este tema. Bueno, nuestro Padre, como Él estableció en Jeremías 31:31, que lo vimos ahora, lo vamos a leer, el procedimiento ahora de un nuevo pacto, conforme a las muchas misericordias de nuestro Padre, conforme a las muchas misericordias de nuestro Padre, en Jeremías 31, del verso 31, dice así: He aquí que vienen días, dice nuestro Padre, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo procedimiento, un nuevo compromiso. No como el compromiso, el pacto que hice con sus padres el día que los tomé en la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos se invalidaron, fueron infieles a este pacto, a este compromiso, aunque fui yo un marido para con ellos, dice nuestro Padre. Pero este es el pacto, este es el procedimiento que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice nuestro Padre. Estableceré este pacto de dentro y lo escribiré aquí adentro. Esa es la profecía. Ya. ¿Dónde se cumple esto? ¿Dónde se cumple esto? Después de Malaquías. Después de Malaquías. Si usted llega a Malaquías, ¿no es cierto? Y ahora viene este procedimiento del establecimiento del pacto. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro Los Hechos es el cumplimiento del decreto de nuestro Padre que Él iba a hacer un nuevo procedimiento. ¿El cómo? Nadie sabía. Nadie sabía el cómo. ¿Cómo? Así nuestro Padre introduce a su primogénito glorioso. Hace nacer a su primogénito. Y en su primogénito se cumple la obediencia, porque en su pueblo está establecida la desobediencia. ¿Por qué, me preguntará usted? Sí, porque se estableció en Adán y Eva la desobediencia, y por cuanto se estableció la desobediencia, entró la muerte. Entró la muerte, le colocan el pecado. El pecado es la transgresión, es la desobediencia a la voluntad de nuestro Padre, lo que Él había. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que entró y se estableció en Adán y Eva? La desobediencia, y por ende entró la muerte. De ahí en adelante todos los hombres, todos empiezan a nacer conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua, mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Si usted va a leer, ahí en Bereshit capítulo 3, del versículo 22, nuestro Padre decreta ahí, que Adán y Eva es como uno de nosotros. Está hablando ahí. ¿Como quién? Como la serpiente antigua. Entonces lo sacó del huerto y tenía que empezar ahora a labrar la tierra, en el versículo 23. A labrar la tierra para comer para su vientre, porque acá en el huerto no comía para su vientre. ¿Vio? Pongan atención. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo expulsó, y de ahí todos los hombres empiezan a hacer. Su pueblo, todos nacen conforme a la voluntad, conforme a la sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, por el enemigo. Ya el enemigo es el Padre. ¿Y dónde lo dice? Lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí. Ya. Introduce a su primogénito. Nosotros lo vemos aquí en los libros, y específicamente nosotros vemos detalles en el libro de Lucas, ¿no es cierto? Aquí, sumamente interesante lo que habla aquí nuestro Padre por medio de sus siervos. Y aquí dice, en el capítulo 2 del libro de Lucas, para que ponga atención estas personas de allá del Ecuador que dicen que esto no es por revelación. No, que es revelación. ¿Vio? No, si esto no es por revelación. No es por revelación. Ya, entonces aquí el libro hay que eliminar, ¿no es cierto?, lo que dice aquí Pablo en la primera carta de Corintios. Habría que eliminarlo. Capítulo 2. Habría que eliminarlo. O parece que no lo conocen, o no han leído. Dice, capítulo 2 de Corintios, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría y conocimiento. Un conocimiento que no es de aquí en la tierra, sino que hablamos, ¿no es cierto?, un conocimiento, sabiduría y conocimiento, entre los que han alcanzado, los que han sido enseñados por nuestro Padre. La madurez. Y el conocimiento no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, no es de este mundo, este conocimiento. Mas hablamos el conocimiento de nuestro Padre en misterio, porque nadie lo conoce.
Este conocimiento que estaba oculto, la cual nuestro Padre predestinó de antes de los siglos para que andara en nuestra gloria. ¿A qué se está refiriendo, no es cierto, Pablo? La que ninguno de los príncipes de este siglo, de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado a nuestro Melech glorioso. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado a los que le aman. Ahí nuestro Padre iba a enseñar, iba a revelar, iba a dar el crecimiento. Pero nuestro Padre dice en el verso 10, 2.10 de primera de Corinto, a los dispersos que están en Corinto, pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros en esta nueva vida por su Ruach que mora en nosotros. Pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por el Ruach que mora en nosotros. Ya, y aquí lo vamos a comprobar. Aquí lo vamos a comprobar, ya. Entonces aquí Simeón está hablando y dice, y él tomó, ¿no es cierto?, los brazos al primogénito diciendo, Padre, ahora despide a tu siervo en paz, porque conforme a lo que usted me habló, porque han visto mis ojos a Yeshua, el Salvador, la cual has preparado en presencia de tu pueblo, la casa de Judá, en presencia de tu pueblo, luz para revelación a los gentiles de la dispersión, porque esto también era para los gentiles. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿A quién iban a enviar? A los gentiles de la dispersión, a los que fueron expulsados. ¿A quién? A Pablo. Entonces, luz para revelación a los dispersos y gloria de tu pueblo Israel, porque se estableció esta gloria allá en Belén de Judea, la obra gloriosa de nuestro Padre en la tierra gloriosa. Ya. Y aquí empieza un proceso. Nace, ¿no es cierto?, Juan, y empieza a hablar Juan, a preparar el camino. Nace nuestro Melech, desde que nace hasta cuando se cumplió en él la perfección, la obediencia y la perfección en todas las instrucciones de nuestro Padre. Y fue llevado ya, ¿no es cierto?, ¿a dónde? Al Jordán. ¿Por qué? Porque tenía que ser ordenado como sumo Cohen, según el orden del reino de los cielos, Melquisedec, para el cumplimiento de este procedimiento. Y fue llevado al desierto, ¿para qué? Para que el enemigo lo tentase. Así como fue seducida Eva, aquí el enemigo vino a seducir, ¿no es cierto?, diciéndole, si tú eres hijo del Elohim glorioso, dile a estas piedras que se convierten en pan. No. No de pan vivirá el hombre para llenar su vientre, sino que el hombre vivirá, porque está muerto, de toda palabra que sale de la boca de mi Padre por medio de mí. Después el enemigo le dice, no, ven, yo te mostraré la gloria de toda la potestad y la gloria de los reinos, ¿no es cierto? Como diciéndole, no, desobedece a nuestro Padre. Le dice, no, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, a nuestro Padre Elohim adorarás y a él solo servirás. Ardía en ira el enemigo, nada podía hacer. Y así vino, ¿no es cierto?, así vino nuestro Melech en la gloria del reino de los cielos, proclamando, diciendo, el tiempo se ha cumplido de las palabras de lo que él decretó en Jeremías 31 y en todos los profetas, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos y todos los profetas. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y obediencia. Arrepentimiento y obediencia. Ya. Entonces nosotros vemos acá en el libro de Juan, aparece algo sumamente interesante que puedan entender, y parece que estas personas no lo entienden. Nos dice en Juan capítulo 1 del verso 12, dice además, mas a todos los que recibieron, porque a lo suyo vino a la casa de Judá, y la casa de Judá lo rechazó, mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes fueron? 119 que perseveraron hasta el fin en obediencia, mas a todos los que recibieron, a los que obedecieron al enviado y al ungido, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos sus hijos, otra vida, los cuales no son engendrados, ¿vio? Estos hijos no son engendrados a través de sangre, de voluntad de carne y voluntad de varón, no a través de un linaje, ¿no es cierto?, de Abraham, no, sino que nuestro Padre venía a establecer una nueva realidad, un nuevo procedimiento, y aquí nosotros lo vemos, este procedimiento.
¿Cómo se nacía ahora? A través del poder de la palabra. Bueno, entonces, en Juan capítulo 3 le dice a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Hay un nuevo nacimiento. ¿Cuál era este nacimiento? De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de la voluntad del reino de los cielos, del agua que es Mashiach y del Ruach que es nuestro Padre, no podrá entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, carne es. Y lo que es nacido del Ruach glorioso, Ruach es. ¿Vio? Y aquí nosotros tenemos que ir entendiendo, para conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre. Entonces dice, lo que es nacido por la voluntad de nuestro Padre es otra criatura, es otra realidad. Ya. No te maravilles que te dije, os es necesario, y aquí está establecido, es imperativo y nadie lo puede cambiar. Y aquí nuestro Padre muestra algo sumamente interesante. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por la voluntad del reino de los cielos. Ya. Entonces, nosotros vemos acá, en todo este proceso, y nuestro Padre empieza a proclamar por medio de su glorioso Hijo diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz de los hombres, yo soy la luz de la casa de Israel, la casa de mi pueblo, yo soy la resurrección y la vida, y yo soy la puerta para entrar al reino de los cielos. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere, no es cierto? ¿Por qué dice yo soy el camino? Porque nuestro Padre en este procedimiento tenía que empezar a llamar la atención de la casa de Judá, pero la casa de Judá al principio sí, vieron, ay, le seguían miles. Ay, se produce la alimentación de los 5.000, de los 4.000 y tal, le seguían miles. Vale decir, ¿cuántos son así? 10.000, 15.000, 20.000. Pero nuestro Padre empieza a definir. ¿Vio? Empieza a definir. Y les dice, ustedes me siguen no porque me quieran obedecer, sino porque llenaron sus vientres. ¿Vio? Si esto no es para el vientre. Se enojaron y le dijeron a nuestro Padre mediante su primogénito, bueno, ¿quién eres tú y qué haces tú para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, creer en ti? Después que vieron la gran maravilla del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Vio? Entonces empezaron mucho a dejarlo, mucho. Que nuestro Mele le dice a los discípulos, a los 120 en este caso, ¿ustedes también me van a dejar? Por eso ahí aparece que nuestro Padre le concede a Pedro, ¿dónde vamos a ir si usted solo tiene palabras de vida y eternidad? Usted tiene palabras del enviado de nuestro Padre por la voluntad de nuestro Padre de vida y eternidad. ¿Por qué vida y eternidad? Ya, nuestro Padre proclama por medio de su glorioso Hijo diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba muerto. Y algunos van a decir, pero ¿cómo? Si hablaban con él. Todavía no entienden. Su pueblo estaba muerto. Literalmente. Y por consecuencia que estaba muerto, porque la muerte estaba en él, porque la muerte era su padre, porque la muerte era la que enseñaba las perversidades. Y hay que distinguir quién es la muerte. ¿Quién es el que entró, no es cierto, por Adán y Eva? La muerte. ¿Quién es ese? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El árbol que aparece allá en Bereshit. ¿Quién es ese? Es el Satanás, el diablo. Entonces, por eso le dice aquí, y le empieza a hablar, yo soy. Entonces ninguno de ustedes va a poder entrar, ninguno, aunque se quieran, ¿no es cierto? Porque algunos en la actualidad, no, nosotros nos vamos a salvar por Noé, por el pacto, ¿no es cierto?, de Noé. Nosotros nos vamos a salvar y se levantan infinidad de doctrinas para decir, ¿no es cierto?, para irse, no, yo soy el único camino.
No hay otro mediador, no hay ninguno. No está ni Noé, ni Abraham, ni ninguno, sino que yo solo, nuestro Padre a mí, me ha puesto. Nuestro Padre glorioso. Él lo determinó así. Lo dice en Mateo capítulo 17. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia del Mashiach. A Él oír y a Él obedecer, a Él seguir. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la luz, Él es la resurrección y la vida, y Él es la puerta para entrar. Y ahí está diciendo, este es mi Hijo amado, yo a Él le entregué todo. No vengan a conversar conmigo, sino que Él es el único mediador, Él es el único camino, no hay otro, ya. Y nuestro Padre en Él estableció todo este procedimiento. Y un procedimiento extraordinario que había que nacer de nuevo. Había que nacer de nuevo. Entonces su pueblo, nuestro Padre le demandaba arrepentimiento y obediencia haciendo frutos dignos de arrepentimiento. A su pueblo, a la casa de Judá le demandó arrepentimiento. Y después cuando mandó a Pablo a las naciones, ¿no es cierto?, donde estaban los dispersos, le proclamaba, ¿no es cierto?, Pablo vino a proclamar el testimonio, la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, de este nuevo pacto, de este nuevo procedimiento. Y había que el pueblo arrepentirse. ¿Por qué? Porque nuestro Padre a ellos les demandaba arrepentirse. Porque ellos eran los hijos de prostitución. Lo dice en el libro de Oseas. Vaya a leer. Ahí está. Ya. Entonces, nuestro Padre establece todo este procedimiento de un nuevo nacimiento. Para poder entrar. Entonces, ¿se podrá entrar conociendo las constelaciones? ¿Se podrá entrar, ¿no es cierto? Que dicen que nuestro Padre nos ha revelado, ¿no es cierto?, los tiempos en el cual del cumplimiento y sacan fechas de aquí al 2000, ¿no es cierto?, 30, 2003. No, nadie sabe ni la hora ni el día. No hable de eso. Lo más importante es que usted nazca de nuevo. Porque si usted nace de nuevo, porque nuestro Padre proclama por medio de su Hijo diciendo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué significa la resurrección y la vida? Porque su pueblo estaba muerto. ¿Y dónde se cumplía, ¿no es cierto?, a todo aquel que obedece? En la resurrección, ¿no es cierto?, en el sacrificio. Porque nuestro Padre también en todo este proceso venía a vencer a la muerte, a este personaje. Allá abajo las profundidades, y le quitó las llaves del Seol del abismo a aquel que tenía este imperio. Por eso fueron resucitados todos los que estaban descansando. Ellos sí fueron despertados y les fueron abiertas las cárceles, pero a todos los justos, a todos los obedientes, tal como Noé, tal como Abraham. Y empieza usted a enumerarlo porque los puede enumerar. Y aparece en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y todos ellos en el capítulo, en Mateo aparece que todos anduvieron, ¿no es cierto?, caminando. A ellos se les colocó carne, se les colocó tendones, todos ellos. Y anduvieron caminando por las plazas, dice las Escrituras. Nuestro Padre glorioso establece este procedimiento sublime y excelso por su glorioso Hijo. Y aquel que se rehúsa de la casa de Israel, la casa de Judá, aquel que rehúsa, pero aquel que obedece, aquel que oye, ¿por qué? Porque el que oye y obedece y se sujeta al enviado en ungido, nuestro Padre iba a hacer una obra con él. ¿Qué es lo que iba a hacer? Lo iba a resucitar. ¿Cómo lo va a resucitar? Yo soy la resurrección y la vida, porque estaba muerto. Entonces aquel que obedecía a nuestro Padre, ¿no es cierto?, tenía que hacer una obra gloriosa. ¿Cuál obra? De la resurrección. Lo que a Cornelio, ¿qué lo hizo? Lo resucitó. ¿Qué significa resucitar? Porque Cornelio estaba muerto, pero él lo empezó a obedecer. Siendo extranjero, empezó a obedecer, a guardarle el día de reposo, a amar a nuestro Padre, porque la experiencia que tuvo, ¿no es cierto?, extraordinaria. Y se acercó a nuestro Padre al primogénito con un espíritu quebrantado y un corazón contrito, humillado, teniendo autoridad que él podía, ¿no es cierto?, haber dicho, ¿no es cierto?, en otra forma. No, maestro, yo no soy digno que usted entre en mi casa. Solamente si usted dice la palabra, mi siervo sanará. Miren, porque yo soy Cornelio el centurión y yo tengo hombres a mi cargo y yo le digo a ese, haga eso, vaya para allá, y él escucha y obedece. Al otro le digo, venga para acá, él escucha lo que yo digo y obedece. Al otro le digo, haga algo aquí, y él escucha y obedece. Y de eso se maravilló nuestro Padre, que un extranjero, un delegado del Imperio Romano, ¿no es cierto?, él habla y le obedecen. Y aquí nuestro Padre viene, ¿no es cierto?, para con la casa de Judá y no le obedecen.
¿Están entendiendo? De eso se maravilló nuestro Padre. Y muchas personas no conocen, lo hablan como fe. Ya, fe en hebreo es fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A oír la palabra de nuestro Padre y obedecer, a oír la voz. Pero como tú estás muerto, no puedes oír. Por eso le dice Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver y poder oír, poder conocer. Y tienes que nacer conforme a la voluntad del reino de los cielos, de Mashiach y nuestro Padre, porque Mashiach es la vida, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién es el agua? La vida, Mashiach, y nuestro Padre la eternidad. Ya. Entonces, ¿qué es la resurrección y la vida? Es quitar la muerte. Aquel que obedece, nuestro Padre quita la muerte, sal de ahí, lo lava, lo limpia, lo purifica, lo santifica y viene la vida. Y después que está la vida, viene, ¿no es cierto?, la eternidad, lo que se produjo en Cornelio. Porque nuestro Padre le quitó la muerte y tuvo que esperar hasta que venga Pedro para que le sea anunciada la vida. Vino la vida, ¿no es cierto? Y después que vino la vida, vino la eternidad, la gloria. Y ahí están, y fueron sellados. Ya. ¿Qué significa la resurrección y la vida? Que sea quitada la muerte. Es limpiado de la muerte. Y se establece la vida. Entonces, nuestro Padre estableció este procedimiento glorioso, glorioso. Y nuestro Padre habla, ¿no es cierto?, aquí en el libro de Juan, para los muchos, ¿no es cierto?, que no entienden y no conocen, en el capítulo 14 dice así, miren, no se turbe vuestro corazón, obedezcan a nuestro Padre Elohim y obedezcanme a mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y me os tomaré a mí mismo. ¿A qué se está refiriendo? Me os tomaré a mí mismo. Porque si tú fuiste resucitado, va a sacar y se establece la vida, Mashiach es la vida y se va a tomar a sí mismo. En el capítulo 14, verso 15, dice así: si ustedes me obedecen, si ustedes me aman y me obedecen, guardad los mandamientos a la perfección, a cabalidad. Y yo rogaré a mi Padre para que venga y esté con vosotros para siempre. Mi Padre es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le está diciendo a los discípulos, le conocéis, porque mora con vosotros mediante Yeshua, mediante el primogénito, y le profetiza, y estará en vosotros. Esta realidad que está aquí, también va a estar allá. Miren, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, y todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿No? Yo me tomaré a mí mismo, vosotros en mí y yo en vosotros. El que obedece mis mandamientos y los guarda con exactitud, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y le amaré y me manifestaré a él. Le dijo en el verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahí cuando yo empiezo a guardar los mandamientos y empiezo a obedecer los mandamientos y empiezo a declarar que yo amo a mi Padre, entonces ahí nuestro Padre es recíproco. Pero cuando se cumple ahí en Juan capítulo 3 del versículo 16, porque de tal manera nuestro Padre tuvo misericordia con la casa de Israel y la casa de Judá, porque la casa de Israel y la casa de Judá estaban en rebelión, estaban en muerte, estaban, ¿no es cierto?, en desobediencia. Pero cuando nosotros, ¿no es cierto?, ya se produce en nosotros la resurrección, es quitar la muerte y se establece la vida, ahí nuestro Padre ama. ¿Por qué ama ahí? Porque nuestro Padre ama a su Hijo glorioso. En Él tiene complacencia, en Mashiach. Entonces,
El que me ama, mi palabra guardará, a Yeshua, a la palabra en obediencia, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y aquí nuestro Padre declara y decreta igual y restablece y sigue reafirmando lo que habló en Jeremías 31:31. Nuestro Padre sí, dice así: yo haré un nuevo pacto y lo estableceré aquí. Y aquí dice, y es más, dice: el que no me ama, el que es rebelde, no guarda, no obedece mis mandamientos, no obedece las palabras del pacto, no, se rehúsa. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas cuando venga, ¿no es cierto?, el reino de los cielos, cuando sea resucitado, sea quitado, ¿no es cierto?, la muerte y venga la vida, y venga el reino de los cielos, a quien el Padre enviará en mi nombre. Nuestro Padre, Él nos va a enseñar todas las cosas, y Él nos recordará todo lo que habló por medio de su Hijo glorioso. Aquí está. Entonces, a todos aquellos, ¿no es cierto?, que estaban hablando y estaban, ¿no es cierto?, y dicen, los que están en Ecuador y en muchas otras realidades, no, si solamente nomás que así nomás cree nomás y será salvo tú. No es así, no, que somos la casa de Efraín. No, aquí nuestro Padre establece un procedimiento y se establece, ¿no es cierto?, una nueva vida. Se establece una nueva vida. Entonces, bueno, ayer hablé sobre este tema juntamente con los hermanos, las hermanas que estuvimos en comunión, hablando, ¿no es cierto?, sobre Juan capítulo 3. Nuestro Padre, porque de tal manera nuestro Padre conserva el pacto, ¿no es cierto?, dice que Él guarda el pacto. Él guarda el pacto. Porque en la casa de Judá y la casa de Israel eran gobernados, y el padre de ellos eran Satanás, el diablo, y lo dice ahí en Juan capítulo 8, el verso 31. Vuestro padre es el diablo. No, dije, nuestro padre es Abraham. No, yo sé que soy descendiente, pero ustedes no hacen lo que hizo Abraham, porque Abraham escuchó y obedeció. Nuestro padre es Elohim. No, tampoco, porque si vuestro padre es Elohim, que es mi padre Elohim, ustedes me amarían a mí. ¿Vio? Entonces, porque de tal manera, en las muchas misericordias, nuestro Padre envió a su Hijo, para establecimiento de este nuevo pacto, para que todo aquel que obedece no se pierda en la condenación y en el juicio, mas sea librado de la muerte, de la condenación y el juicio, y se le conceda vida y eternidad. Entonces, claro, nuestro Padre no amó a su pueblo, sino que tuvo misericordia. Él manifestó la misericordia, porque hace misericordia a millares a los que me aman. Entonces el amor es nuestro, porque dice: si el extranjero me ama, si el eunuco me ama, y si el extranjero me ama y me sigue para ser mi siervo, guardando el día de reposo y abrazando mi voluntad conforme al pacto, yo lo llevaré. Entonces su pueblo tenía que amarlo a través del arrepentimiento y la obediencia. Nuestro Padre manifestó su misericordia. Ahora, sí, y si nacía de nuevo y venía, ¿no es cierto?, la vida, nuestro Padre le amaba. Nuestro Padre le amaba, porque aquí dice, el que tiene mis mandamientos y obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y nos manifestaremos a él. Es si yo primeramente obedezco, guardando en obediencia los mandamientos, el pacto del compromiso y todas las instrucciones y todas las fiestas, las que Él decretó, ¿no es cierto?, conforme a los tiempos señalados, nuestro Padre nos amará porque obedecemos su voluntad. Antes no. Entonces, antes nuestro Padre tuvo misericordia y decretó, ¿no es cierto?, que Él iba a hacer un nuevo pacto. Porque cuando se comprometió con el pacto con su pueblo, cuando lo sacó de Egipto, es por el compromiso para con Abraham su siervo, Abraham, Isaac y Jacob. No porque amó, sino que por su compromiso, porque Él es Elohim, no es hombre. Y en Él, ¿no es cierto?, estableció el compromiso para con su pueblo. Pero sí al pueblo lo demandaba que lo amen a Él.
¿Por qué? Porque la tendencia del hombre, estando en otra realidad, ¿no es cierto?, se manifestaba para otros, para los Baales, para los dioses que están en su contorno. No, yo soy vuestro Elohim. Mírenme a mí y obedézcanme a mí. Si ustedes me aman, obedézcanme a mí. Yo soy vuestra vida a través de la Torá. Yo soy vuestra vida. ¿Entienden? Yo soy vuestra vida. Nuestro Padre glorioso, Él establece este procedimiento que había que nacer de nuevo. Entonces Él iba a venir a morar aquí, a todos los nacidos de nuevo, a todos los que estaban siendo resucitados. ¿Qué es lo que es ser resucitado? Ser libertados de la muerte y se viene la vida. Porque si es libertado de la muerte, es lavado, es purificado, es santificado y viene la vida. Y por ende nuestro Padre ve la vida de Mashiach, su Hijo, y Él viene la eternidad. Eso es lo que pasó con Cornelio el centurión. Entonces nuestro Padre, sí, nuestro Padre, nosotros vemos acá, nuestro Padre, por sus muchas misericordias para con la casa de Israel, la casa de Judá, en este caso que estableció en la casa de Judá, que envió, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de este nuevo pacto. ¿A quién hace nacer? A su primogénito. Y después, cuando cumple la mayoría, vino, ¿no es cierto?, su unigénito, Mashiach glorioso, el Hijo de nuestro Abba, el que estaba de antes de la fundación de todas las cosas. Entonces, ¿quién es su unigénito? Mashiach. ¿Y cuándo vino el reino de los cielos sobre su primogénito? Ahí en el Jordán, por medio de su profeta Juan. Y se establece el reino de los cielos. Vino a morar de dentro. ¿Por qué? Porque es una habitación perfecta, una habitación sana, limpia, pura. Su Hijo, su primogénito. Entonces eso se iba a replicar aquí en nosotros mismos. Pero para poder venir a nosotros mismos, nuestro Padre tenía que quitar, resucitarnos, quitar la muerte. Eso significa la resurrección, quita la muerte, limpia, lava, purifica y viene la vida. La vida, Mashiach. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, Mashiach. Y nuestro Padre ve que ya está establecido Mashiach y vino, ¿no es cierto?, la eternidad gloriosa. Así eso pasó con Cornelio centurión. Pongan atención, un extranjero. Nuestro Padre le conceda a todos estos personas que sostienen a través de otra realidad, pareciera que tuvieran otro fundamento y no hablan de lo importante porque está aquí, está escrito y está profetizado desde antes. Lo profetiza nuestro Padre por medio de Moisés. A un profeta glorioso nuestro Padre levantará, lo introducirá aquí en su primogénito. Y toda persona de la casa de Israel o la casa de Judá que no obedeciera al llamado de la voluntad de nuestro Padre será cortado. Así fue que Judá perdió su heredad también. Perdió su heredad, lo dice en Jeremías capítulo 17. Perdió su heredad, ¿por qué? Porque rechazó. Entonces nuestro Padre dice, ya, ustedes ven esta casa, entonces será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Y se cumplió en el año 70. Israel desaparece, quedaron algunos ahí, quedaron como cautivos ahí, pero muchos fueron dispersos de la casa de Judá, pero quedaron algunos entre medio de ahí. ¿Para qué? De los que tenían plata para hacer negocio, de los que, ¿no es cierto?, se sujetaron para ser esclavos, para el servicio. Nuestro Padre glorioso estableció este procedimiento que había que nacer de nuevo. Pero ¿cómo se nace de nuevo? ¿Qué es lo que es nacer de nuevo? Es ser resucitado, porque todos están muertos y aún también así los extranjeros. Si hay un extranjero que me ama, yo lo voy a resucitar. Si hay un extranjero que da testimonio que me ama, que ama mi nombre y que guarda el día de reposo y escoge haciendo mi voluntad, abrazando el pacto, yo lo voy a resucitar. ¿Qué significa? Alabar. ¿Qué significa? A quitar. ¿Qué? La muerte. Eso significa la resurrección. Eso significa nacer de nuevo. Es por eso que aquí nosotros vemos en las cartas de Pablo, y que algunos no la entienden ni la comprenden, porque no han nacido de nuevo. Dice, de manera, el capítulo 5 del verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos,
según la carne. A nadie conocemos a aquellos que están, les está establecido todavía la sangre, la voluntad de carne y la voluntad de varón. No ha sido resucitado. No ha sido resucitado. Verso 17. De modo que si alguno está resucitado en Mashiach, porque Mashiach es estar resucitado, que ya no está la muerte, nueva persona es, nueva criatura. Por eso Pablo le dice a los de Galacia, hermano, ya no vivo yo, soy otra persona. Ustedes ven esta misma cáscara, pero es otra persona. Mashiach es el que me gobierna. Mashiach, soy otra persona. Nací de nuevo, fui resucitado. ¿Vio? Eso significa. De modo que si alguno está resucitado en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas del pasado, las que, ¿no es cierto?, estábamos gobernados por la muerte, por esta serpiente antigua, ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo? Como Corintios capítulo 1 del verso, capítulo 2 del verso 6, que es revelación, que son las enseñanzas de las riquezas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Entonces nosotros vamos a Filipenses. ¿Qué dice Filipenses? Aquí está hablando Pablo. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en la voluntad de nuestro Padre. A mí no me es molesto escribir siempre las cosas que nuestro Padre nos enseñó, para vosotros seguro, guardados de los perros, guardados de los desobedientes, guardados de los engañadores, guardados de los que vienen a hacerte a engañar, de los enemigos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Rúa servimos a nuestro Padre. Somos de la circuncisión que hacemos nacidos de nuevo. Y nos gloriamos en Mashiach porque somos nacidos de nuevo. Mashiach Yahshua, no teniendo confianza porque ya la carne ya no existe, ya está sepultada. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a las instrucciones, era fariseo. Él fue enseñado a los pies de Gamaliel. ¿Qué le enseñó Gamaliel? Si ahí en la carta de los dispersos a Roma, capítulo 7, dice: yo no conocía el pacto, no conocía que decía ahí, no codiciarás, pero también dice: no tendré dioses ajenos. Parte diciendo, le colocaron el último: no desearás. Mira, ya colocaron en los intérpretes, colocaron en el último. Pero él dijo: no, yo no fui enseñado. ¿Y dónde sale esto? Bueno, él conocía una instrucción farisea, ley farisea. En cuanto a celo, era perseguidor de los nacidos del reino de los cielos. En cuanto a la justicia, que es en la ley farisea, en la ley del pecado de la muerte, él era irreprensible, sí, porque él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Lo habla delante del rey Agripa. Hechos capítulo 26, vayan a leer, en el verso 4, lo dice: yo era fariseo de una secta, y yo pensé que andaba haciendo bien, persiguiendo, matando, haciéndolos blasfemar. Y aquí miren lo que dice: en cuanto a la justicia que es en la ley farisea, irreprensible, él era, extremista. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, porque él estaba, ¿no es cierto?, coludido con el Sanedrín. Él tenía un nombre reconocido, ¿no es cierto?, a Saulo de Tarso, y le daban cartas del Sanedrín y de los fariseos les pide para ir a perseguir. Miren, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, las he renunciado por amor de Mashiach, por el amor de Mashiach, por amar a Mashiach, porque voy a amar a Mashiach. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de los pensamientos del reino de los cielos por medio de Mashiach Yahshua, mi amo, mi rey, por amor del cual lo he perdido todo, para atrás, y lo tengo por basura. Sí, que las enseñanzas de la ley farisea, no de la Torá de nuestro Padre, sino que las instrucciones del fariseísmo. Y dice: por mal cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para crecer, para yo afianzarme en Mashiach y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia conforme a la ley farisea, que es por la ley farisea, sino la que es por la obediencia a Mashiach. La justicia, la Torá viviente que es de nuestro Padre mediante la obediencia. Hay que leer bien.
Entonces aquí nosotros vemos, pero estas personas, ¿no es cierto?, que hablan y hablan, no sé, hay que empezar a conocer las constelaciones. No, aquí se está refiriendo a un procedimiento, porque el que ha nacido de nuevo y se le ha quitado la muerte, nuestro Padre le empieza a enseñar todas las cosas, conforme primeramente establece clarito este fundamento, esta realidad, esta vida nueva, mediante Mashiach Yahshua. Esto hay que conocerlo bien primeramente antes de empezar a mirar para allá las constelaciones, ¿no es cierto? Si ustedes me preguntan a mí, yo empecé a ver, cuando nuestro Padre me empezó a enseñar y a conocer, empecé, ¿no es cierto?, porque dice en el capítulo 1, decir, que nuestro Padre creó, ¿no es cierto?, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Para qué? ¿Para qué nuestro Padre estableció la lumbrera menor y la lumbrera mayor? ¿Para qué? ¿Me podrían decir? Ya, aquí dice: y dijo nuestro Padre, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y que sirvan para señales, las señales para las estaciones. ¿Cuáles son las señales de las estaciones? Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Y cómo se conoce eso? Por los ciclos del equinoccio, y cuando se empieza a mover. Entonces aquí nosotros empezamos, yo por eso, para conocer bien los días, los años, para celebrar las fiestas, para cuando se celebra, ¿no es cierto?, Pesaj en Israel, porque nuestro Padre estableció allá, en el hemisferio norte. ¿Dónde se produce en el hemisferio norte? Primavera para ellos, otoño para nosotros. Ahí empezamos a conocer, a entender y a comprender. Nuestro Padre se está refiriendo a las estaciones, no para señales del cielo que aparecen. No, las señales de las estaciones, porque ¿qué son señales? ¿Cuáles señales de las estaciones? Y aquí se ve, porque nosotros estábamos, ¿no es cierto?, en invierno, y empieza a llegar la primavera y se empieza a ver la señal. Empiezan a florecer los árboles, empiezan, ¿no es cierto?, a aparecer señales. Entonces, señales para las estaciones, para días y para años. ¿Y cómo vemos los días? Ya, la lumbrera mayor está establecida que cuando se pone terminaba el día. Cuando se ponía la lumbrera mayor desaparece, empieza el día conforme a los tiempos establecidos por la voluntad de nuestro Padre. No como Occidente, ¿no?, que no sea medianoche termina, no, mentira. Y aquí está. Dice: y sirvan para señales, para observar, sí, no para adorar al sol, o adorar a la lumbrera mayor o a la lumbrera menor, que es la luna, no, como lo hacen los astrólogos, los adivinos, los brujos, no, sino que para, ¿no es cierto?, los tiempos señalados, los días. Entonces él dice: y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, para separar del día y de la noche. Aquí lo dice. Y luego dijo: haya lumbreras de la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones. ¿Qué estaciones? ¿Qué estaciones? Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano. Y ahí se trasladan, ¿no es cierto?, que aparecen astronómicamente los equinoccios. Ya, Padre amado, bendito su nombre. E hizo nuestro Padre las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso nuestro Padre en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorar en el día y en la noche, y para separar de la luz de las tinieblas, y vio que nuestro Padre era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Sí, eso yo empecé a observar. Y ahora lo entiendo, lo sé. Sé que aquí yo estoy en Chile, para el lado, ¿no es cierto?, que si estoy acá, pero para mi lado derecho está la costa, y para mi lado izquierdo está la cordillera, para acá. Entonces, cuando termina el mes, nosotros vemos la luna que está chiquitita y aparece por ahí por la cordillera. En el otro cambio de horario, porque ahora ya como estamos en el cambio de horario, ya la luz aparece antes y no se ve. Pero en el otro cambio que para nosotros es ya le llaman el horario de invierno, nosotros cuando termina el mes y vemos el amanecer, usted se levanta tempranito y ve cuando ya está terminando
porque cuando se desaparece ya la luz de la luna es el último día del mes. Pero cuando se inicia el mes nosotros la vemos, porque la luna igual pasa por aquí, nosotros no la vemos, pero cuando empieza el mes es para la costa, que empieza, ¿no es cierto?, y se ve bien chiquitito, empieza a crecer. Entonces, por eso, para entender los días, los años, para conocer las fiestas. ¿Por qué? Porque en la primavera, en el equinoccio, en el hemisferio norte, en Israel, nuestro Padre, la primavera son las fiestas, las primeras, las de entrada del año, del primer mes, en el mes de Aviv. Este será el principio de los meses de los años para vosotros. ¿Cuál es? Es el mes de Aviv. En ese mes había que, a los 10 días del mes, separar, ¿no es cierto?, el corderito. A los 14 sacrificarlo de tarde en tarde. ¿Y dónde empieza el día? De la tarde, cuando termina el 13, para el 14, cuando se pone la lumbrera mayor. Porque después, cuando termina el día 14, cuando se pone el sol, empieza el 15, que son los panes sin levadura, y en la Santa Convocación es día de reposo. Para eso lo conocemos en el procedimiento que nuestro Padre estableció. No para empezar a vivir allá, empezar a conocer y empezar. No, nuestro Padre nos enseñó prácticamente todo, nos ha enseñado todas las cosas, conforme a sus muchas misericordias. Y nuestro Padre les conceda a todos estos grupos que tratan de buscar y tratan de honrar a nuestro Padre de una y otra forma, nuestro Padre les abra la puerta para nacer de nuevo. Porque bien dice, y con esto voy a terminar, bien dice en Mateo capítulo 7, el libro de Mateyahu, libro de Mateo capítulo 7, y pongan atención, porque aquí nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo declara. Nuestro Padre lo declara mediante su Hijo glorioso. Dice así, en el versículo 21, capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 21. No todo aquel que diga Rabí, Rabí, Maestro, Maestro, Padre, Padre, Hashem, Adonai, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? ¿A quién envió? Nuestro Padre envió a su glorioso Hijo para el establecimiento de nuestro nuevo pacto. ¿Y por qué es muy importante este nuevo pacto? Porque había que nacer de nuevo. Nuestro Padre, en su mucha misericordia para con la casa de Israel, la casa de Judá, venía, ¿no es cierto?, a darle la libertad de la condenación a través de la muerte, porque su pueblo estaba muerto, y ahí lo declara Juan capítulo 8 del verso 31 en adelante. No, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y ustedes obedecen la voluntad de vuestro padre el diablo, y no quieren obedecer la voluntad de mi Padre que Él me ha enviado para proclamar. Más bien quieren matarme, quieren eliminarme. Así lo consiguieron. Pero todo este proceso estaba conforme a la voluntad de nuestro Padre. El primogénito, el corderito, tenía que ser sacrificado. ¿Para qué? Para bajar a las profundidades juntamente, porque Mashiach estaba en la vida que está en la sangre. Mashiach. Entonces, ¿quién bajó mediante la sangre para abajo? Gloriosamente. Y le arrebató las llaves del Seol y del abismo. Mashiach glorioso, por la voluntad de nuestro Padre, y le arrebató las llaves, y nuestro Padre le da, ¿no es cierto?, Mashiach, un nombre que es sobre todo nombre, Mashiach, Yahshua, el sumo Cohen según el orden de Melquisedec, gloriosamente, y le fueron abiertas todas las puertas de las cárceles en las cuales estaban todos estos, los justos, por el enemigo. Pero los justos fueron despertados, y les fue añadido carne, tendón, todo. Y anduvieron por las plazas en Jerusalén, todos los antiguos, como Noé, como Abraham, como David, como Samuel, como Eliseo. No así Elías, porque Elías ya había sido tomado. Moisés ya había sido tomado, vio que aparece en el monte de la transfiguración. Entonces,
Nuestro Padre glorioso establece este nuevo pacto. ¿Para qué? Es algo sumamente importante. Porque ninguno va a poder entrar si no ha nacido de nuevo en este procedimiento conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque la voluntad de nuestro Padre está concentrada en todo este procedimiento que estableció sobre su Hijo. Este nuevo pacto que estableció sobre su Hijo glorioso. Y aquel que no obedeciera, sino que se quiere ir por otro lado, ¿no es cierto? Ah, no, porque yo soy el camino. Y quiere irse por otro lado. No, porque yo soy el único mediador, dice. El único mediador. Y no hay otro. Dado tanto para la casa de Israel y la casa de Judá. Los extranjeros tenían este beneficio si amábamos a nuestro Padre, si lo queríamos conocer y amar, y empezamos a obedecer, a guardar los días de reposo, y empezar a guardar sus fiestas, y empezamos a dar testimonio, y nuestro Padre nos abrió la puerta, y nos resucitó y nos hizo nacer de nuevo, mediante Mashiach, Yahshua, su Hijo glorioso, para la obediencia a su voluntad como hijos, para hacer su voluntad. Nuestro Padre les conceda a estos grupos, especialmente al que está en Ecuador, les concede este beneficio, porque aquí está la base, los fundamentos, aquí está, no es otra realidad. Si tienen esta realidad y tienen testimonio, ¿no es cierto?, que han nacido o no, y que son una nueva creación mediante Mashiach Yahshua, sí, están aptos. Pero si no es así, nuestro Padre les concede este glorioso beneficio a cada uno de ellos, conforme a su mucha misericordia. Nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto.